Se aprueba esta ley y parece que no hay nada Que ya no se baja el 1 punto porcentual de Bueno, a ver, la Cámara está trabajando y es normal en el contexto de una democracia que los acuerdos no sean instantáneos y que existan voces distintas. Quiero dejar en claro que la posición de mi partido sigue siendo exactamente la misma que fue aprobada por los diputados del PRI en agosto en una reunión en Ixtapan de la Sal, que es el que no haya nuevos impuestos, el que no suban los impuestos existentes y particularmente en el caso del impuesto al valor agregado, reducir su tasa del 16 al 15%. Esa es la posición de la bancada y lo acabamos de confirmar ahorita en una reunión que acabamos de tener de grupo parlamentario y no hay ningún cambio al respecto. ¿Alcanzarán los recursos, diputado, con estos daños que tuvieron algunos estados y es necesario la reconstrucción? Bueno, naturalmente escuchamos las voces de todos los priistas, algunos que se han expresado en el sentido de que habría que diferir esta posición, pero repito, la posición de la bancada sigue siendo la misma, el reducir la tasa del impuesto al valor agregado. Creemos que existe suficiente espacio en el gasto corriente, en los excesos acumulados en el gasto corriente durante muchos años para atender las necesidades del presupuesto, un presupuesto que trae deficiencias muy importantes en rubros prioritarios. Es en lo que estamos trabajando y yo confío que llegaremos aquí en la Cámara de Diputados a un acuerdo antes de los plazos legales. Diputado, ¿y habrá también espacio para los fondos que ustedes estuvieron proponiendo, el fondo de reconstrucción? Seguimos en ello y estamos trabajando en ello para construir un acuerdo. El PRI es un partido responsable que velará por la estabilidad de las finanzas públicas, pero también porque se atiendan las prioridades de la gente. Es un ejercicio complejo, naturalmente el dinero público siempre es escaso, pero estamos trabajando para construir un buen acuerdo y que nos permita, como lo hemos dicho, tener un presupuesto para crecer, un presupuesto que privilegie la inversión pública y no el gasto corriente. En eso estamos trabajando y repito, confío. Yo estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo aquí en la Cámara de Diputados. Diputado, pero ¿les va a alcanzar el tiempo para ya sacar esta ley de ingreso para el próximo día? Ve que ya tienen 9 días y parece que no hay reuniones. Yo espero que sí. Yo confío en la capacidad de las y los diputados para llegar a acuerdos. Naturalmente son temas polémicos, no hay unanimidad en estos asuntos, pero estamos trabajando y yo confío en que la Cámara de Diputados cumplirá con su obligación de tener una ley de ingresos antes del 20 de octubre. ¿No hay negociaciones alternas que estén en el mismo Palacio de los Pinos, que no se den aquí? Hay naturalmente análisis, hay discusiones, pero la discusión importante, la discusión real, la que cuenta, se va a dar naturalmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Se descarta otra vez que pueda haber algún acuerdo político? Bueno, el veto presidencial es una realidad de nuestro diseño constitucional, es decir, en nuestra democracia el veto presidencial es una posibilidad. Ojalá y eso no ocurra y tengamos la capacidad de llegar tanto el legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Ejecutivo a un acuerdo para que no exista un escenario de veto presidencial. ¿Las alianzas en el Estado de México no están presionando este paquete? Ese es un tema electoral del año que entra. Aquí lo que tenemos es una responsabilidad de tener un paquete económico cuyo plazo se vence el 15 de noviembre con el presupuesto y el 20 de octubre con la ley de ingresos. No tiene nada que ver un tema con Diputado, en cuanto al déficit fiscal y al precio del petróleo que propuso el gobierno, ¿el PRI sigue pensando en que se podrían mover hacia arriba? Bueno, creemos que existe cierto margen siempre y cuando lo hagamos en un contexto de responsabilidad fiscal. El precio del petróleo tiene que fijarse conforme a una fórmula que está en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La discusión es si la fórmula está bien aplicada o no y eso permite cierto margen de maniobra, pero no es una cosa que se fijará a discreción, se tiene que fijar con toda responsabilidad y cumpliendo con la ley. Y en materia del déficit, el déficit tiene que mantenerse en un nivel tal que permita una trayectoria de estabilidad en las finanzas públicas. No necesariamente es la cifra puntual que propuso el Ejecutivo, pero nos mantendremos en un rango de responsabilidad fiscal. La reforma hacendaria, ¿por qué no la impulsa el PRI, ya que el presidente ha incumplido una vez más? Bueno, el presidente, lo que es un hecho es que el Ejecutivo Federal no envió una propuesta de reforma hacendaria. Yo creo que es una oportunidad desaprovechada. El Ejecutivo tiene, creo yo, la responsabilidad política de estar al frente, de ejercer el liderazgo en esta y en otras materias. Y esta Cámara de Diputados y el Congreso en general ha mostrado voluntad política para procesar las buenas iniciativas del presidente. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Competencia Económica o la reciente reforma que se aprobó en materia de secuestros. Cuando hay un trabajo de liderazgo, cuando hay convencimiento, esta Cámara de Diputados ha procesado bien las iniciativas del presidente de la República. Y a mí me parece lamentable que en el tema fiscal el Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda, renunció
a proponer algo en la mesa, lo que nos dice es que prefieren que las cosas se queden como están porque se argumenta que no hay condiciones en el Congreso. Yo hubiera preferido que presentaran una reforma y que intentaran construirla en el Congreso antes de renunciar, antes de dar la pelea. Pero el legislativo no puede tomar parte en esto. El legislativo tomará, estoy seguro que tomará parte en esto, habrá iniciativas que pueden surgir del legislativo, y lo estamos procesando, pero en ningún país del mundo que yo conozca ha habido una reforma fiscal integral de gran calado sin el liderazgo y sin la participación activa del Poder Ejecutivo. Creo que eso es lamentable porque complica el escenario, pero seguiremos trabajando en la Cámara de Diputados para avanzar en ese terreno. ¿Se correría el riesgo de que la vetara si no le parece? Repito, el veto presidencial es una parte del diseño constitucional de nuestra democracia. Cualquier decisión del Poder Legislativo, cualquier ley que se apruebe, puede ser sujeta de veto, eso lo entendemos los legisladores y lo entiende el Ejecutivo. Lo importante es que tengamos la capacidad de construir acuerdos entre los dos poderes para que ese escenario no ocurra. Pero reitero, esa es parte de la realidad de nuestra democracia muy plural que vivimos en México. En la Comisión de Hacienda ya tienen, los diputados de la Comisión de Hacienda ya tienen una fecha para... No, aún no nos convoca, todavía no nos convoca el presidente de la Comisión. ¿Confío que no va a haber choque de trenes por el tema del IVA? Confío en que tengamos la capacidad de llegar a un acuerdo político y a un acuerdo técnico en esta materia tan importante para México. Yo de verdad confío y hago votos porque todas las fuerzas políticas actuemos con apertura, actuemos con responsabilidad y actuemos atendiendo a las causas de la gente. Yo creo que sí podemos llegar a un acuerdo. No hay nada que para el PRI ya se eche para atrás o abandone la idea de modificar... Repito, acabamos de estar en una reunión con todos los diputados priistas y el acuerdo que se tomó fue confirmar la decisión que tomamos en agosto. Esa es la única decisión que existe y lo demás son especulaciones sin fundamento. Muchas gracias.